Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de la tarde, que ya he dicho que van a ser buenas. En primer lugar, tengo mis motivos para señalar esto, por la satisfacción que tengo para poder presentar a dos ponentes como amigos entrañables de muchos encuentros. Hablábamos ayer, iba a decir el otro día. Ha sido tan intenso el Congreso que me da la sensación que llevamos aquí una semana. Pero hablábamos ayer de la importancia de intercambiar conocimiento, experiencias, de hacer amigos, en una palabra. Efectivamente, es cierto que estos congresos, que estos encuentros son muy importantes. Yo, cuando venía para aquí, recordaba, Álvaro, que te conocí así, conocerte como estamos ahora en unas jornadas que organizó la Junta de Extremadura en 1993, cuando empezaba el desarrollo de la LOCSE, que, bueno, hubo muchas cosas interesantes y una de ellas que conocí el técula mécula, un dulce fantástico que me diste a conocer en Mérida. O sea que efectivamente hay encuentros que no se olvidan, igual que Antonio, que este encuentro fue en Ceuta, efectivamente, en el 98, las primeras jornadas que hicimos de investigación, que tuvieron un éxito pues bastante importante. En fin, que lo que ayer decíamos, que parecía que entraba más dentro de ese protocolo que se dice, pues es cierto totalmente, y en este caso a mi derecha y a mi izquierda lo puedo atestiguar así. Va a hablar, en primer lugar, va a exponer Antonio Narejos su conferencia, su propuesta. Es pianista, Antonio, compositor, pedagogo e investigador, titulado superior de piano por el Conservatorio Superior de Alicante y de música de cámara por el Real Conservatorio Superior de Madrid, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia, profesor del Conservatorio Superior de Música de Murcia, en donde ocupa una cátedra de piano, y del Máster de Investigación Musical de la Universidad de Murcia en convenio con el Conservatorio, socio fundador y secretario de la Asociación de Compositores e Investigadores de Música de la región de Murcia y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Rixaca, Murcia. Desde 2010 es miembro del Consejo de la Asociación Europea de Conservatorio. Sí debo hacer una puntualización. En el título de su ponencia, en el programa, han omitido la palabra investigación, y es importante. El título es La integración de la investigación en los centros superiores de música panorámica actual en Europa. Cuando quieras, Antonio. Gracias. Gracias, Maravillas, por tus cariñosas palabras de bienvenida, y a la organización de CEISMUS por haberme invitado a participar. Durante la última década, la investigación en las instituciones europeas de educación musical está experimentando un significativo crecimiento, sobre todo como consecuencia de las nuevas exigencias del espacio europeo de educación superior. La investigación se presenta como una oportunidad para dinamizar la vida académica y artística de los centros. Más allá de la formación y la práctica musical, constituye una verdadera fuente de innovación que enriquece el conocimiento y la comprensión artística. Pero también se presenta como una forma de potenciar a las instituciones en la sociedad y su consolidación en el contexto internacional. Uno de los primeros retos es el de hacer posible la convivencia de la investigación con la práctica educativa y artística. No se trata de implantar la investigación como una actividad paralela o como un complemento, sino de integrarla como una parte importante de la vida de la comunidad educativa. Esto está suponiendo en Europa un cambio de actitud en los centros superiores de educación musical, creando un nuevo ambiente, o todavía más, una nueva conciencia, casi una nueva forma de vida. También en España la investigación se está convirtiendo en un concepto relevante.
Al menos así se desprende de la iniciativa de un elevado número de profesores y profesionales que están realizando un máster musical y el creciente número de doctores que, sin llegar a ser representativo, sí es significativo de lo que en un futuro no muy lejano podríamos considerar la normalización de la vida académica en los conservatorios. Estamos viviendo realmente un cambio significativo de actitud. Hasta hace poco tiempo, investigar en un conservatorio era considerado casi una impostura. El intérprete que ocupaba parte de su tiempo en la reflexión tenía que hacerlo casi de espaldas a su institución para no levantar sospechas. De algún modo, solo estaban legitimados para investigar los musicólogos y pedagogos, aunque por las especiales características de nuestros centros, y particularmente en España, tenían que desarrollar su actividad y aún hoy siguen haciéndolo a título personal, sin apenas apoyo institucional y muy frecuentemente no gracias a las instituciones, sino a pesar de ellas. Esto ha mantenido cerrados los canales de comunicación en el interior de la propia comunidad educativa. No había apenas oportunidades para dar a conocer y difundir los resultados de las investigaciones o para establecer fórmulas de colaboración entre los diferentes departamentos y mucho menos entre distintas instituciones. En gran medida, esto se ha debido, entre otras cosas, a la brecha que tradicionalmente ha separado la reflexión teórica de la práctica instrumental. Frente al modelo educativo basado en la autoridad del profesor o la inefabilidad de la práctica artística, donde los conocimientos eran guardados como un tesoro que solo se revelaba a un grupo selecto de discípulos, nos encontramos ante generaciones jóvenes más preparadas intelectualmente, a las que les mueve la voluntad de transparentar sus experiencias, hacer explícitos los conocimientos, compartirlos y discutirlos, asumiendo humildemente que lo poco que sabemos lo sabemos entre todos. La gran diferencia entre lo que sucede en España y lo que observamos en otros países europeos radica en que muchos de ellos han integrado la investigación en sus estructuras académicas y en la vida de los centros, mientras que nuestros conservatorios están aún muy lejos de conseguirlo, porque no es suficiente con que la ley contemple la investigación, como hizo la LOPEG en 1995, incluyendo la investigación como una actividad que se habría de fomentar, sino que es necesario articular los mecanismos que la hagan posible en los centros. Un paso decisivo lo dio la LOE en 2006, que cuenta entre los principios y fines de la educación el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa e insta a los poderes públicos a prestarle una atención prioritaria. Pero hasta el momento las leyes han tropezado con una clara falta de voluntad de las administraciones públicas y con los límites naturales de las estructuras en las que nuestros centros educativos se encuentran varados y que no les permiten ser considerados verdaderos o verdaderas instituciones superiores. Comenzaré haciendo referencia al perfil del profesor y las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, donde se planteó la necesidad de conjugar la actividad docente y artística que venía desarrollando habitualmente el profesor con la investigación. Cabe interrogarse si habría algún modo de conectar la práctica artística con la investigación, o si, por el contrario, además de enseñar, componer o interpretar un instrumento musical, el profesor tenía además que participar en programas de investigación y realizar investigaciones acreditadas. Hoy no tenemos una respuesta definitiva a esta cuestión, aunque sí podemos ver lo que se está haciendo en el contexto europeo. Siguiendo el modelo universitario, en los países del Espacio Europeo de Educación Superior, la figura del profesor docente investigador se está normalizando también en las instituciones de educación musical, sobre todo desde la implantación de la estructura en 3 grados de los nuevos planes de estudios en toda Europa. En muchos casos se establece diferencias entre investigación y desarrollo e incluso se habla de I+D+I, incluyendo el papel del profesor, en su papel, las actividades relacionadas con las tareas docentes de investigación, innovación y transferencia de conocimientos, así como su aplicación y difusión. A finales de la década de los 70, en Suecia, cuando los conservatorios se integraron en la universidad,
aunque solo muy recientemente se han ganado el derecho de constituirse en facultades de artes, que incluyen las artes escénicas, la música y las bellas artes, se vio que el profesor de música tenía también que hacer frente a la investigación. Puesto que la actividad artística no se considera en sí misma investigación, se inventaron el término Artistic Developmental Work, algo así como trabajo de desarrollo artístico, cuya única diferencia con la práctica artística tradicional es que tiene que complementarse con algún tipo de elemento de reflexión, generalmente con textos escritos, y que tiene que culminar en algún tipo de producto artístico que pueda ser mostrado o difundido públicamente, en forma de concierto, grabación, libro, partitura, etc. Este trabajo de desarrollo artístico tiene que planificarse como una actividad a desarrollar durante 1 o 2 años. El mismo planteamiento se sigue en otros países, como por ejemplo en Suiza, donde incluso los términos investigación artística y trabajo de desarrollo artístico son empleados como sinónimos. Si bien no conceptualmente, claro, pero sí a efectos prácticos de tipo laboral y de organización. En España se está tramitando el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador en las universidades públicas españolas, insertado en la Estrategia Universidad 2015, en donde se define la carrera funcionarial en base a la obtención de méritos docentes o investigadores. Y en la definición de las actividades de investigación se dice expresamente que deben constituir o contribuir a la constitución y difusión del conocimiento científico, tecnológico o artístico. El profesorado de enseñanzas artísticas superiores en nuestro país tendrá que confluir tarde o temprano con este perfil. Y esto será así independientemente del modelo de organización institucional que acoja nuestras enseñanzas. Pero nos hemos parado a pensar qué es lo que los conservatorios españoles pueden ofrecer hoy en el ámbito de la investigación. No hay un número suficiente de doctores y muy pocos de ellos tienen experiencia contrastada en la dirección de tesis. La inmensa mayoría del profesorado no participa en programas de investigación reconocidos y tiene un escaso recorrido en colaboraciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero no quisiera trasladar un mensaje catastrofista. Al contrario, considero que es tanto lo que nos queda por recorrer que simplemente tomar conciencia de ello es ya una forma de luchar para superar cualquier distancia. El camino no es el victimismo. La investigación, como decía antes, es una actitud, una predisposición de la comunidad educativa. Pero la responsabilidad de crear un entorno adecuado para la investigación no solo recae en las instituciones, sino también y muy especialmente en los propios investigadores. Porque no nos engañemos, la universidad no dará legitimidad a la investigación musical por el hecho de desarrollarse en su ámbito, sino porque nosotros seamos capaces de revisar nuestros propios referentes y desarrollar un adecuado espacio de conocimiento. La primera pregunta sería qué y cómo investigar. Volvamos la vista a Europa. La investigación en las instituciones europeas de educación superior ha estado tradicionalmente ligada a modelos de investigación ya reconocidos por la comunidad internacional, como el caso de la musicología, educación musical o sociología de la música. Pero a finales de los 90, en el Reino Unido, comenzó a hablarse de arte como investigación y de investigación como arte, al mismo tiempo que se planteaban cuestiones metodológicas y epistemológicas acerca del conocimiento a través de la autoexperimentación y el valor de la experiencia personal en los procesos de investigación. Partiendo de estos presupuestos, y desde hace una década, se está abriendo paso con fuerza a un nuevo concepto, la investigación artística, que funciona como un paraguas que engloba múltiples formas de investigar en el ámbito de las artes y de la música. Entre los diferentes enfoques destacan la investigación como arte, investigación sobre el arte y la línea que el doctor Álvaro Zaldívar viene desarrollando como pionero en España desde 2005, la llamada investigación desde el arte o desde la práctica artística. Si bien la investigación artística se está convirtiendo en parte importante de la vida académica en los conservatorios europeos, todavía no tiene suficiente recorrido para llegar a ser aceptada de forma generalizada junto a las propuestas más tradicionales comúnmente reconocidas.
De hecho, el grupo de trabajo de investigación organizado por la Asociación Europea de Conservatorios dentro de su programa Polifonía, que desarrolló su segunda fase entre 2007 y 2010 y que ha publicado recientemente los resultados de su último estudio, revela que hace solo 5 años la investigación artística en Europa era considerada algo totalmente nuevo, que todavía no tenía soporte ni publicaciones y carecía de un cuerpo de trabajos finalizados y tesis doctorales que alimentasen un corpus de conocimiento significativo. Por tanto, lejos de haber alcanzado un estándar normalizado, se trata de una propuesta abierta, en continua revisión, en busca de desarrollarse con rigor y claridad conceptual para poder equipararse a cualquier otro tipo de investigación reconocida. En los Países Bajos, por ejemplo, se trata de un concepto en plena expansión, mientras que en Finlandia apenas se habla de investigación artística. En esta última línea encontramos instituciones como, por ejemplo, la Facultad de la Música de Oxford, que ofrece una amplia gama de aproximaciones teóricas y críticas, enfoques históricos, analíticos y creativos, ya consagradas en el ámbito de la investigación sobre el arte, agrupadas en categorías generales como la composición e interpretación, etnomusicología, musicología, psicología de la música. El título del congreso que organiza la Asociación Europea de Conservatorios en Roma los próximos 10 al 12 de mayo, Fuentes y recursos para la investigación artística, tampoco deja dudas acerca de la orientación clásica apoyada en el estudio de manuscritos, grabaciones, organología, etcétera. Por cierto, que todavía está abierto el plazo para la presentación de resúmenes de comunicaciones hasta el próximo 12 de marzo para este Congreso de Roma. En la línea de la investigación artística, uno de los caminos más transitados en la actualidad a nivel europeo es el de la interdisciplinariedad, que trata de lanzar puentes conectando distintos campos del saber y la experiencia para generar nuevas formas de conocimiento. Así, por ejemplo, en la Escuela Superior de Música, Teatro y Medios de Comunicación de Hannover se desarrollan proyectos interdisciplinares como terapia musical en la ejecución pianística, la educación musical en una sociedad mediática, el público del futuro o el papel de la música en una sociedad que envejece. Pero más allá de la interacción entre disciplinas y la transferencia entre distintas metodologías, también encontramos investigaciones transdisciplinares que se orientan a la creación de un nuevo conocimiento como punto de encuentro entre cada una de las diferentes disciplinas. En esta línea, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna vemos entre sus campos de investigación la intermedialidad, referida a las influencias e interacciones de las artes en el universo mediático, con una importante apertura de la investigación a las nuevas tecnologías. El programa engloba diversas áreas de investigación como arte como investigación, arte multimedia, sonificación y educación artística. Junto a la investigación especializada en aspectos puramente musicales, se está produciendo en Europa un esfuerzo por impulsar la transferencia de los resultados de las investigaciones al sector productivo, es decir, un esfuerzo por diversificar las formas de ser útiles a la sociedad. En la Norwegian Academy of Music, por ejemplo, el programa de desarrollo artístico e investigación incluye un área de investigación en y para la educación artística superior, integrado por 8 investigadores y que está orientado al interior de su propio marco institucional y a su entorno social, incluyendo, por ejemplo, espacios como las escuelas de música, la música amateur, etc. Otro aspecto fundamental para la integración de la investigación en los centros superiores de educación musical lo constituyen los programas de estudios. En los descriptores de Dublín, donde se recoge de forma genérica los logros y habilidades que se espera del alumnado al final de cada ciclo dentro del espacio europeo de educación superior, la investigación se sitúa claramente en los estudios de tercer ciclo, aunque también está contemplada en el segundo. Recordemos brevemente que en el primer ciclo, grado, los alumnos se concentran en la adquisición de conocimientos y capacidades. En el segundo, máster, en la
aplicación de los mismos y en el tercero, el doctorado, deben llegar a generar nuevos conocimientos y capacidades. Según esto, en el doctorado, los alumnos deben ser capaces de concebir, diseñar nuevos conocimientos y su contribución deberá quedar reflejada en un trabajo de investigación original, la tesis doctoral. Pero también contempla, los escritores de Dublín, que en el máster los conocimientos se aportarán, en ellos se aportará una base y oportunidad para ser originales en el desarrollo y aplicación de sus ideas, y lo dice expresamente, a menudo en un contexto de investigación. Los trabajos de fin de máster son, pues, ya así considerados verdaderos trabajos de investigación, solo que no se exige la originalidad propia del doctorado. En muchos casos, aunque no siempre, al fin del primer grado, o del primer ciclo, que es el grado, en los centros europeos se exige la elaboración de un proyecto de investigación, aunque en este caso se orienta a la adquisición de habilidades en la búsqueda de información, utilización de herramientas metodológicas y a la realización de un trabajo correctamente documentado. Por tanto, en distintos niveles, la investigación en los programas educativos no son otra cosa que la orientación decidida hacia un ámbito de aprendizaje reflexivo basado en la comprensión sistemática y una conciencia crítica de lo que se hace, que se materializa en un estudio y, en su caso, una investigación desarrollados de forma meticulosa. Esto ofrece la posibilidad de integrar a los alumnos en los grupos de investigación y de desarrollar los suyos propios. El máster se encuentra generalizado en los conservatorios de toda Europa, salvo en el caso de España, que llegó in extremis y renqueando a la implementación de los planes derivados del proceso de Bolonia. En tanto, en España no se pongan en marcha los máster artísticos, algunos conservatorios han establecido convenios con universidades colaborando en la realización de másteres universitarios, como es el caso de SMUC y el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Por su parte, los estudios de tercer ciclo están propiciando en Europa el desarrollo de programas de doctorado específicos, como el doctorado de interpretación de la música, investigación y práctica, en convenio de la Universidad de la Sorbonne y el Conservatorio Superior de París, un programa de 3 años, 180 créditos ECTS, y que tiene una prueba de acceso que incluye la interpretación de un programa de 1 hora relacionado con el tema de investigación propuesto por el candidato. Pero las propuestas más innovadoras las encontramos en el programa Docartes, desarrollado por el Orpheus Institute de Gantès, en Bélgica. Este programa pionero está orientado a intérpretes y compositores y se puso en marcha en 2004. El currículo se desarrolla a lo largo de 2 años y combina las realizaciones artísticas como conciertos, grabaciones, conferencias, etc., con la reflexión teórica sistemática. Hasta el momento, Docartes ha tenido apenas, y desde 2004, 39 estudiantes, de los que 5 han obtenido el título de doctor. Al encontrarse en una fase de desarrollo, Docartes cuenta con fondos del programa Erasmus. A partir de esta experiencia, en 2006, se ha puesto en marcha el primer programa conjunto de doctorado en música conocido como Documa Alliance, que reúne a 8 instituciones que apuestan por una investigación basada en la práctica. 2 belgas, el propio Orpheus Institute de Gantès, la Asociación de la Universidad Católica de Lovaina, 3 holandesas, la Universidad de Leiden y los conservatorios de Ámsterdam y La Haya, y 3 del Reino Unido, el Royal College of Music de Londres, el Royal Holloway de la Universidad de Londres y la Universidad de Oxford. Y estas mismas instituciones han creado un grupo de reflexión llamado EMPAR, algo así como práctica como investigación, o reflexión sobre la práctica como investigación, cuyo objetivo es desarrollar una definición y discutir la naturaleza, las metodologías y las estructuras pedagógicas de la investigación a través de la práctica musical, así como desarrollar un currículo claro a nivel de doctorado en artes musicales. El EMPAR se reúne 3 veces al año, ya sea en Bélgica o en Reino Unido. Peor suerte corrió la red Midas para el desarrollo de programas de doctorado en artes similar a Docartes, que arrancó con fuerza en 2004, igualmente promovido por el Orpheus Institute, reuniendo a 14 instituciones, entre las que cuenta la Universidad Politécnica de Valencia, que a día de hoy podríamos decir que se encuentra en compás de espera.
A nivel institucional, los centros superiores de educación musical deben ser generadores de conocimiento y no solo meros transmisores. Para conseguirlo es imprescindible el desarrollo de los marcos institucionales que integren la investigación en la vida académica y artística de los centros. Y es que los departamentos, como comunidades de docencia e investigación, donde se coordinan las actividades e iniciativas, tanto docentes como artísticas e investigadoras. En nuestro país, pocos centros tienen redactados estatutos y planes estratégicos que los regulen. Solo algunas instituciones se rigen por documentos maestros que definen su propia identidad, finalidad y funciones, entre las que se incluye la investigación, como sucede en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Valencia, ISEA. Solo desde una estructura de centro plenamente superior, como la universitaria, es posible contar con los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para poder integrar la investigación en la vida académica. Aquí se incluyen bibliotecas bien dotadas, acceso a bases de datos, instrumentos y espacios para la experimentación, herramientas para la difusión, etc. Pero también ayudas a la investigación, como la capacidad de hacer frente a los costes de las investigaciones, bolsas de trabajo para participar en congresos, etc. O facilidades para desarrollar una colaboración entre distintas instituciones nacionales e internacionales. Son recursos que no pueden faltar en los centros ni ser improvisados o sustituidos por remedios provisionales. La investigación contribuye en gran medida al reconocimiento y prestigio de las instituciones. En este sentido, la próxima semana en Utrecht tenemos reunión el Consejo de la Asociación Europea de Conservatorios y en el orden del día vamos a estudiar los indicadores para un ranking de las instituciones de música y artes, entre los que también están contemplada la actividad investigadora. No estoy desvelando ningún secreto porque esto ya está incluido en el plan estratégico de la asociación para 2011-2015, que es conocido por todos los socios. La idea surge a partir del proyecto U-Multipart, auspiciado por la Comisión Europea, que busca desarrollar un conjunto de indicadores para medir el desempeño de las universidades. La Asociación Europea de Conservatorios, AEC, y ELIA, que engloba a nivel europeo el resto de enseñanzas artísticas superiores, han participado en la fase piloto proporcionando información y proponiendo indicadores para la clasificación relacionadas con nuestros centros. Lo que se busca es hacer una valoración de las instituciones educativas determinando su nivel de acuerdo a unos indicadores de excelencia para ver qué ofrecen a la sociedad, su impacto y su grado de productividad. Los resultados de esta valoración se ofrecen de forma transparente, pero no como una mera clasificación, sino que procederá agrupando instituciones. Se trata de un instrumento de referencia y que permitirá ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas y, al mismo tiempo, servirá de apoyo a los responsables políticos en sus decisiones estratégicas. Con el fin de establecer sinergias que aumenten su potencia y capacidades, todos los conservatorios europeos con programas de investigación tienen acuerdos de colaboración con instituciones a nivel nacional e internacional. Tomando, por ejemplo, el Conservatorio de Lugano, en Suiza, vemos que tienen convenios con centros de documentación como la Fonoteca Nacional de la ciudad, instituciones educativas, no las cito para ir ganando tiempo, organismos también distintos como la Asociación Europea de Conservatorios. Otra forma de colaboración importante con la que cuentan es la efectuada con organismos e instituciones no educativas, como bibliotecas, archivos, centros de investigación, entre los que podríamos citar el IRCAM o también el Orfeos, el Centro de Investigación Musical. En la Escuela Superior de Hannover, la lista de colaboradores incluye al Centro Europeo para la Música Judía, el Instituto para la Investigación de Prensa y Comunicación, Instituto de Investigación sobre la Educación Musical, el de Fisiología Musical y Medicina para los Músicos, Centro de Investigación sobre Música y Género, etc.
Pero estos acuerdos de colaboración pueden extenderse a otro tipo de instituciones y empresas relacionadas con la música, lo que por el momento a nivel europeo y en las instituciones de educación musical solo se da en algunos casos y a menudo están limitados a la concesión de becas de investigación. Ciertamente las industrias culturales, orquestas, empresas multimedia u otras en general pueden tener intereses distintos a los de nuestros centros, pero incluirlas como entidades colaboradoras contribuirá a otorgar la mayor proyección exterior de nuestras investigaciones. Si éstas, al mismo tiempo, son capaces de contemplar las demandas y necesidades reales de la sociedad. Al mismo tiempo, las empresas pueden revertir en ingresos destinados a mejorar la investigación mediante la sponsorización y el apoyo a programas educativos y artísticos. La sostenibilidad de los centros dependerá en buena medida de que sean capaces de diseñar nuevas estrategias institucionales y entre los fines que pueden ofrecer cambios más significativos en nuestros centros está la investigación. No solo da oportunidades de mejorar el nivel educativo y artístico de los alumnos y profesores, tanto individual como colectivamente, sino también la incidencia de su reconocimiento y proyección exterior como de su utilidad social. Antes de terminar, permítanme exponer el importante papel que la Asociación Europea de Conservatorios está jugando en la integración de la investigación en los centros superiores de educación musical. La asociación está integrada por 280 instituciones de 55 países, entre las que cuentan las más relevantes de toda Europa. Dentro del proyecto Polifonía se desarrolló un grupo de trabajo específico para la investigación musical, cuya primera fase se desarrolló entre 2004 y 2007, la segunda 2007-2010 y actualmente estamos en la tercera fase, el EPARM, que es la plataforma de investigación sobre la música, o sea, investigación artística musical, cuyo primer congreso es el ya citado del próximo mayo en Roma. Las actividades previstas cuentan con congresos, estudios específicos, entre los que cuenta un registro internacional de revistas de investigación musical. Estamos todos de acuerdo en que hay muchas cosas que tienen que cambiar en las enseñanzas artísticas superiores en España. La investigación, el desarrollo y la innovación son nuevos conceptos con los que tendremos que acostumbrarnos a convivir, haciéndolos nuestros e identificándonos con los nuevos modelos educativos. Europa nos muestra un escenario en el que, de hecho, nos encontramos insertos. A partir de ahora, no podemos seguir moviéndonos por inercias. Son muchas las lagunas y las deficiencias que arrastramos. Sin embargo, estamos, y creo no equivocarme, ante una oportunidad histórica. Pero que nadie se llame a engaño, sea cual sea nuestro futuro, bien como facultades universitarias, bien como escuelas superiores con el mismo estatus de la universidad o convertidos en universidades de las artes, la integración de la investigación en el entorno académico musical no será algo que nos vaya a venir dado, sino que tendremos que construirlo nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Importante apuesta por la investigación. Vamos a escuchar ahora a nuestro ponente Álvaro Zaldívar y después estableceremos un turno de intervenciones para un rico debate que sin duda surgirá cuando quieras, Álvaro. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, como es lógico, felicitar y agradecer a la organización de este exitoso congreso y me permitirán que lo haga personalizadamente a mis queridos colegas y amigos Ana Álamo, Emilio Molina y Félix Labrador. Y, naturalmente, decirles que estoy encantado, que me siento honradísimo de hablar ante un auditorio tan ilustre y tan querido y, desde luego, de estar tan maravillosamente presidido por maravillas, que, como ven, es una redundancia en su nombre. Bien, sirva como comienzo de mi exposición, y entrando así ya directamente en materia, una experiencia visual tan común y corriente como la de ir paseando, igual en una ciudad que por el campo, y comprobar cómo algunas cosas parecen muy cerca unas de otras en un momento. Pero un poco más tarde, al cambiar nuestro sitio y con ello nuestro punto de vista, se alejan. Mientras que desde ese nuevo lugar de observación se comprueban ahora mucho más cercanos otros objetos que antes veíamos claramente separados. Sucede algo muy parecido
imaginativamente cuando andamos por entre los ámbitos disciplinarios, viendo sus campos, sus temas y sus metodologías científicas. Según desde donde los miremos, nos resultarán muy cerca unos de otros. Y al cambiar de perspectiva, serán esos mismos otros los que se acercan extraordinariamente a aquellos nuevos que antes parecían distantes. Algo en el fondo similar, aunque no igual, hoy nos lo podríamos también explicar desde las ciencias sociales en lugar que de la geografía o la geometría, mediante la ya habitual distinción de las perspectivas EMIC y ETIC, es decir, la visión del implicado frente a la del extraño, que bien puede producir contradictorios efectos de proximidad o de alejamiento parejos a los antes referidos conforme a la distancia de sus respectivos puntos de vista. Tal sucede, en mi experiencia y en la de muchos colegas con quienes he compartido tareas e ilusiones en estos últimos años, con las llamadas propuestas de investigaciones artísticas, que inicialmente llamamos creativo-performativas, o mejor ahora, y más sencillamente, investigaciones desde el arte o desde la práctica artística, que tenían en común el estar centradas en el conocimiento fructífero, sobre todo para los mismos artistas, producido al seguir científicamente los propios procesos de los músicos y de las demás artes hermanas, mientras están creando sus obras o recreando las de otros. Durante muchos años, y situados en una inicial perspectiva temática, o lo que también podríamos describir como desde una visión EMIC de los musicólogos convencionales, resultaba evidente que la musicología, en un sentido moderno, centrado en fuentes musicales y la aplicación a las mismas del método analítico y editor histórico-filológico, que la musicología se presentaba con cierta obviedad indiscutible como la disciplina científica más estrecha e íntimamente ligada a la práctica de la creación e interpretación musical. Sin embargo, este parentesco, que incluso se quiso hacer jerarquizado al modelo de una imaginaria estructura familiar, colocándose la musicología en la cúspide, ejerciendo allí de paterfamilias, que decía lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que ha de ser valorado y lo que no, lo que merece ser preservado o lo que es mejor olvidar, estableciendo en suma sus propias categorías y clasificaciones que se imponían a la práctica de los artistas, en tanto que ellos, los artistas, los cantores, meramente hacían, mientras que los músicos estudiosos comprendían. Como en los famosos versos guidonianos, musicorum et cantorum magna est distantia. Hay una gran diferencia entre los músicos y los cantores, porque mientras que los músicos entienden, los cantores simplemente dicen, hacen, y aquel que hace lo que no entiende se comporta como un animal. Al musicólogo y músico Charles Rosen, que es pianista, además de autor de célebres ensayos como el del estilo clásico, le debemos una muy ingeniosa frase que resume irónicamente la, pese a todo lo dicho, escasa funcionalidad de la musicología para los músicos. Le preguntaron a Charles Rosen, ¿qué relación hay entre la musicología y los músicos? Y dijo, la misma que posee la ornitología para los pájaros. Pero si a los pájaros parece lógico que no les interese la ornitología, los pájaros, sin embargo, no solo son objetivo de los ornitólogos, de la zoología en general, sino que a los pájaros también los siguen y los estudian, no solo pintores y poetas, sino también ingenieros aeronáuticos. Unos buscan crear imágenes y palabras mientras los ven volar, pero otros buscan en su vuelo modelos posibles de materiales ligeros, reparto de pesos, soluciones eficaces a la resistencia del aire o alternativas al aprovechamiento máximo de energía desde el despegue hasta el aterrizaje. Del mismo modo, los músicos, sin desmerecer cuanto por ellos ha hecho y en el futuro sin duda ha de seguir trabajando la musicología, que entenderán que en esta arriesgada pero didáctica analogía ejerce funciones de ornitología, como la historia general del arte, que curiosamente nunca se atrevió a llamarse arteología, debería ser entonces algo parecido a la zoología general. Entendidos ya los músicos como sonoros pájaros, como libres surcadores del aire creador en busca de esos nuevos horizontes,
a ello se acercan otros muchos campos distintos a la musicología. ¿Por qué? Pues porque lo que tiene el proceso artístico de un proceso mental singularmente valioso, lo que tiene ese volar de experiencia personal profunda y empática, tanto individual como colectivamente, que nace al calor de la práctica artística, es evidente que resulta extremadamente atractivo a otras ciencias y actividades que son no musicológicas. De modo que, desde el punto de vista de temática general, como decíamos, de los contextos histórico-ideológicos, de los métodos analítico-filológicos, de la priorización de fuentes musicales escritas, etcétera, etcétera, resulta obvio que la música práctica y la musicología están tan íntima como fructíferamente interrelacionadas, y más seguramente lo serán en el futuro. Como sucede también entre la historia del arte, en su sentido general de artes plásticas, y la pintura u otras artes prácticas. Sin embargo, si se mira desde el punto de vista de los procesos artísticos, tanto en lo que tienen de desarrollo psicológico como de experiencia sociocultural individual o conjunta, la situación cambia radicalmente. Situado el foco de interés en el propio proceso creativo o recreador en el sentido interpretativo del artista, los profesionales prácticos, tanto de la música, la danza o el teatro, así como la pintura y las demás artes plásticas, se acercan bastante, sin perderse nunca del todo de sus respectivas historias, y se acercan mucho más a otras disciplinas interesadas precisamente en todo tipo de procesos humanos, sean estos artísticos o no. Así sucede con las aún relativamente recientes ciencias cognitivas o con las nuevas ciencias sociales. Ambas aquí actúan, por tanto, como nuevas perspectivas que manifiestan proximidades distintas a las ya clásicas de las historias de los respectivos artes y sus correspondientes prácticas artísticas. Es, por tanto, a mi pragmático entender, mucho más sensato y eficaz que forzar los ámbitos de ciencias ya desarrolladas, que tienen bastante claros sus campos y sus temas, como es la musicología, acercarse a esas otras ciencias no menos legítimas y acreditadas en la comunidad científica nacional e internacional, a esas disciplinas que tienen en común llevar ya muchos años trabajando neuropsicológicamente o etnosocialmente con procesos humanos, incluso en algunas investigaciones concretas ya clara y explícitamente artísticos, si se quiere trabajar científicamente con el artista mientras éste hace lo que mejor sabe. Y más aún, si lo que se pretende es que sea el mismo artista quien investigue sobre él para extraer de este modo, subjetivo pero no arbitrario, unos conocimientos que sólo desde esa perspectiva se pueden obtener, cuando trabaja en lo que más y mejor conoce y practica, que es precisamente haciendo el arte. De aquí deriva una reflexión de índole educativa que ya hemos expuesto en otros lugares y que por tanto aquí solo reiteramos abreviadamente. Estas investigaciones de los artistas a partir de sus propios trabajos o desde el seguimiento del de otros colegas o alumnos resultan esenciales para que la docencia superior artística, entendida como la que, sin despreciar orientaciones pedagógicas o histórico-críticas, sin embargo se dedica prioritariamente a la formación de esos mismos profesionales de la práctica artística, entendida básicamente como ejercicio de la creación y la recreación interpretativa, finalmente pueda abandonar el viejo modelo gremial de la mera imitación para adentrarse con solvencia en el eficaz laboratorio creativo. Y por ello, estas investigaciones centradas en obtener el mayor conocimiento desde los procesos artísticos y dirigida a mejorar los mismos, entran sin duda dentro de esa investigación propia de los centros de enseñanzas artísticas superiores que ya obligaba a fomentar la Ley Orgánica del 95 hasta que fue derogada por la vigente Ley Orgánica de Educación del 2006. Por otro camino distinto, y sin los problemas de denominación ni de marco educativo que arrastran las enseñanzas artísticas superiores no universitarias, sino desde la asumida obligación de la investigación en la vida universitaria, la Facultad de Bellas Artes de Barcelona había llegado a una propuesta relativamente parecida al abrir un debate 20 años después de su refundación en 1978 sobre cuáles eran
y deberían ser las investigaciones propias, doctorales y postdoctorales, de esos estudios artísticos para, en última instancia, como se preguntaba el coordinador del estudio, Fernando Hernández, dilucidar, y cito, qué puede considerarse como investigación en el campo de las artes y, concretamente, si el trabajo de taller ha de considerarse o no como investigación científica. Cierro la cita. Incidiendo de nuevo en las disciplinas que de manera natural se interesan por los procesos tan propios de la práctica artística y su docencia en ese trabajo de taller o de sala de ensayo, con estos nos situamos en una perspectiva de investigación desde y no sobre la propia práctica artística, que antes dijimos que se nos ofrece hoy fundamentalmente, no exclusivamente, en dos orientaciones claramente científicas. La de las ciencias cognitivas, en lo que podríamos denominar globalmente una psico-neurobiología artística, y la de las ciencias sociales, y en cierto sentido derivativo también las educativas, cuya intersección con el ejercicio creativo potencian teórico-prácticos como Sullivan, en una perspectiva netamente cualitativa, aunque no excluyente de ciertos marcos cuantitativos y documentales, y en especial en su vertiente etnográfica, autoetnográfica y autobiográfica, que sin entrar en discusión con el valor indiscutible de lo empírico experimental del paradigma científico tradicional, tampoco quiere negar u olvidar que, cito, el conocimiento puede derivar también de la experiencia y una forma genuina de experiencia es la artística. Cierro cita. Como algunos otros trabajos también sin duda meritorios, una reciente tesis doctoral de Octavio de Juan Ayala, la interrelación músico-pintura, que se leyó en 2010 en la Universidad de Murcia, puede ejemplificar los valores positivos, pero también las fuertes limitaciones actuales de estas investigaciones de orientación que podríamos llamar psiconeuroestética. Partiendo de un conocimiento convencional histórico-artístico no siempre exento de juicios de valor, se intenta explicar algún aspecto de la creación o de la percepción artística, en este caso lo segundo, con herramientas de la psicología, dotándose así de una no discutida cobertura científica a través de una concreta experimentación conductual, como lo fueron los dos experimentos realizados en la tesis que les cito, donde en total 358 sujetos, mayoritariamente estudiantes, relacionaban estímulos pictóricos y musicales de los que deducía el doctorando su aportación sobre la fraternal relación entre música y pintura y en la que, conforme a los escasos pero vistosos resultados cuantitativos experimentales allí recogidos, el mayor poder emocional lo asumía la música. A partir de este, por supuesto, legítimo modelo de investigación académica, sin duda reflexivo y laborioso, que bien puede considerarse modélico en este tipo de orientación en la que el interés del músico práctico se encamina en una dirección psiconeurológica, podemos confirmar las ventajas de la misma, comenzando por esa indiscutida cientificidad de su trabajo, al estar acogida bajo el paraguas protector de unos ámbitos disciplinarios que nadie se atrevería a dejar fuera de la comunidad científica. Y siguiendo por la fuerza de lo experimental como creador de verdades, aunque, como antes se dijo, los experimentos sean a veces demasiado previsibles o poco reiterados. Lo cuantitativo requiere cierta proporcionalidad entre lo registrado y la generalización de sus conclusiones. Y no lo olvidemos, se hayan llevado tales experimentos de forma materialmente impecable, pero al mismo tiempo sin advertir, como sucede en muchos casos de la investigación psicológico-estética, los muchos prejuicios estéticos y artísticos, emotivos y afectivos que conlleva su planteamiento general y, sobre todo, la elección concreta de sus contenidos. Es esta una extraña mezcla de exigencia experimental y laxitud estética. Pero esa laxitud, más que por una simple e injustificable pérdida de rigor, conjeturo, a partir de otros casos, que en realidad se basa en una bienintencionada generosidad típica de cuando se acerca a un marco científico potente, en este caso el de las neurociencias, alguien o algo extraño a este campo, el arte o la música, que tradicionalmente se había entendido como una actividad extravagante en su sentido más literal. Contraste que suele producir en el científico empírico experimental una aceptación de lo artístico tan curiosa como ingenua.
sostenida por una mezcla de respeto ante lo que se ignora y algo de displicencia para lo que en realidad, desde la ciencia más pura, parece que no se le otorga mucha importancia real. Del futuro no podemos aprender, y quizá en ese mañana las investigaciones psiconeurobiológicas alcancen un nivel técnico por ahora inimaginable que permita llegar a conclusiones concretas y fiables que nos enseñen con claridad cómo es el proceso artístico-creativo en sus diferentes fases y, en su caso, cómo potenciarlo, corregirlo o mejorarlo. Pero en este momento, lamentablemente, sus resultados son aún demasiado embrionarios y en su correspondiente divulgación a veces solo vistosamente anecdóticos, añadiendo que son investigaciones costosas, pues requieren en ocasiones complejos equipos humanos y materiales que exigen alto grado de especialización para su desarrollo e incluso para su completa comprensión y, finalmente, por ahora, solo detectan con precisión ciertas actividades cerebrales más o menos localizables, algunas relaciones no unívocas entre factores bioquímicos y emocionales, determinados condicionantes para explicar parcialmente algunos comportamientos. Todo ello tan fascinante para los futuros investigadores como todavía decepcionante para el artista que desea con esos conocimientos entender y mejorar su propia práctica. Otra cosa, al menos actualmente, es lo que hoy parece que puede ofrecernos la orientación etnográfica en el estudio y difusión del conocimiento sobre la experiencia artística. No hablamos de la etnografía como tarea científica propiamente social, que también tiene en la actividad artística un importante filón de investigaciones. Hablamos de la utilización de herramientas etnográficas orientadas prioritariamente al avance en el conocimiento de la práctica artística, y tanto etnográficas como especialmente autoetnográficas, una aún más complicada vuelta de tuerca, pero ya también felizmente asumida hasta en la propia Universidad Española. Pues en la tarea del artista hay muchos conocimientos que sólo él puede conocer siendo consciente y críticamente, a la vez investigador e investigado. Y de ese modo, como dice Caroline Ellis, la autoetnografía se convierte en una investigación que es relato, historia y método, que conecta la autobiografía y lo personal con lo cultural y lo social. Por tanto, nada de meras confesiones, ni simples y autocomplacientes evocaciones personales. Nada hay más lesivo para la vanidad del artista que un buen registro de su proceso, donde habrá ciertos, pero también y muchos errores o defectos. En esta investigación, para que lo sea de verdad, debe haber registro minucioso, relato exigente, reflexión permanente y relación crítica con las teorías en las que se enmarca, o elaboración de categorías que refrendar o distanciarse. Comparada con la opción por las ciencias cognitivas antes comentada, esta que podríamos denominar investigación artística etnográfica resulta, pese a todo, más sencilla formalmente. No requiere esa cara complejidad material propia de los escáneres cerebrales o de los análisis bioquímicos, ni esa costosa alta exigencia formativa, terminológica y procedimental propia de los profesionales de las neurociencias. Y, sin embargo, sus resultados, sin ser evidencias indiscutibles ni mucho menos fundamentar leyes generales que anticipen futuros comportamientos, ofrecen en la sencillez exigente, en el fondo mucho más dura que el frío experimento convencional, de la experiencia artística bien registrada, críticamente estudiada y eficazmente compartida, una comprobada mucho mayor aplicabilidad inmediata a otros artistas más o menos próximos. Ejemplos de estas investigaciones podemos citar un reciente trabajo hecho por Carles Magraner en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estudiaba los niveles de coherencia musical entre la experiencia y la nueva propuesta interpretativa autoetnografía artística del proceso de montaje y primeros conciertos de Mi versión de las ensaladas de Mateo Flecha, que actualmente está en proceso de edición pública por el sello valenciano Licanus.
incide en esta misma línea de investigación la propia Universidad Politécnica de Valencia, que había llevado a la cima de la carrera académica al otorgar un doctorado, un trabajo pionero dirigido por Héctor Julio Pérez López, presentado en el 2008 en el Departamento de Comunicación Audiovisual e Historia del Arte, realizado por el compositor e intérprete Sisto Herrero. Tesis titulada Aqueo, del estudio del cante minero a la investigación basada en la práctica, que obtuvo un sobresaliente cum laude en tribunal presidido por el citado doctor Fernando Hernández. Este trabajo doctoral ofrecía por primera vez en la Universidad Española la posibilidad efectiva de situar una creación musical propia no como mera ilustración o anexo, sino en el centro mismo de la propuesta investigadora, acompañando y explicando su creación desde el estudio crítico flamencológico del repertorio y el minucioso análisis musical compositivo de la obra, no desde un proceso autoetnográfico como el citado trabajo de Magraner. Una tesis que ya tenía como parcial pero estimulante precedente otro trabajo felizmente culminado, el doctorado obtenido en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en febrero del 2005 por Timothy Baird, con sus aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura contemporánea, dirigido por Domènec Corbella, donde tras un estudio inicial psicomédico histórico-artístico de la sinestesia, en especial en la pintura moderna, avanza hasta llegar a un catálogo de obras personales que desde el autoanálisis y la autobiografía relaciona sinestésicamente con experiencias, paisajes, lecturas y sobre todo audiciones musicales, algunas de las cuales ofrece en el CD como anexo de su propia tesis. Valientes iniciativas universitarias, que en esto también las universidades han de competir, a las que más recientemente se ha unido la Universidad Rey Juan Carlos, que gentilmente nos acoge en estas intensísimas jornadas, con la oferta de un máster dedicado a la creación e interpretación musical en fructífero acuerdo con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde ha dado generosa cabida a nuevas investigaciones sobre los procesos artísticos, algunos de cuyos primeros frutos ya se pueden compartir gracias a una edición que coordina Vicente Calvo y el citado Félix Labrador, significativamente titulada Indesar, investigación desde el arte. Aunque hasta aquí hemos presentado la orientación etnográfica de la investigación de los procesos artísticos, musicales muy en particular, pero no en exclusiva, como una opción aparentemente distinta, en algunos aspectos incluso quizás aparentemente enfrentada a la derivada de la psicología y las neurociencias, la investigación científica es mucho más libre y valiente que los esquemas que intentan simplificarla. Y por ello debemos al menos señalar que ambas perspectivas pueden perfectamente entrar en fructíferas intersecciones, en ricas trans e interdisciplinaridades, como bien lo demuestra, por ejemplo, un muy reciente trabajo de etnografía cognitiva que se encuentra ya en la bibliografía española dentro del comparativamente mucho menos abundante repertorio de la investigación en danza, como es el caso del artículo de Dafne Montañola titulado Danza y cognición, el proceso de creación coreográfica, que sintetiza y difunde un proyecto de investigación interdisciplinaria nacido en el Departamento de Ciencia Cognitiva de la Universidad de California en San Diego. Interdisciplinaridad que es, en realidad, un imperativo de la propia exigencia científica, pues no en vano no se trata tanto de multiplicar los expertos o los ámbitos de saber implicados, como de, en la práctica, incluso individual, aumentar el número y calidad de fuentes y sus metodologías correspondientes, que nos ofrecen, en suma, la información necesaria para saber cada vez más y mejor. Sería algo mucho más negativo que un simple tranquilizador conservadurismo que el conocimiento musical, y no solo el propiamente musicológico, se negase a recibir, junto a lo que otras fuentes notacionales, documentales, organológicas, iconográficas ya le ofrecen, los aún inimaginables saberes que puede obtener a partir de un registro riguroso del proceso de compositores e intérpretes. Es como si los astrónomos no quisieran saber lo que se oculta en la cara escondida de la luna. No disponemos aún de suficientes trabajos en esta orientación y, por lo tanto, todavía es temprano para establecer protocolos seguros como el que ya existe en la investigación musicológica o en la didáctica. Un libro que coordinó precisamente Maravillas es un ejemplo de los muchos que están en la bibliografía y en las notas al pie, que obviamente no leo y que podrán leer si definitivamente esto se publica o lo consideran que merece la pena ser publicado.
En todo caso, es evidente que una orientación tan obligada como claramente subjetivista como la autoetnográfica, más aún que la observación participante del etnógrafo, sea difícilmente aceptada por una mayoría de la comunidad científica que todavía sigue un paradigma objetivista, empírico-experimental o histórico-documental que Thomas Samuel Kuhn ya veía en crisis hace más de medio siglo. En todo caso, debemos reconocer que la aceptación general ha de ser merecida y, como dijimos, hasta que no haya suficientes trabajos valiosos y bien difundidos en esta orientación, será difícil convencer con justicia a nadie. Pero, a nuestro entender, la solución de seguir investigando etnográficamente los procesos artísticos, y en concreto los musicales, y con ello aprovechar sus herramientas, aprender de sus aciertos y errores y, en suma, disfrutar de la protección no mayoritaria, pero sí ya real efectiva de la porción de investigadores acreditados que aceptan e incluso promocionan tales orientaciones, es mucho mejor que mantener estas investigaciones en un singular gueto, como sucede en ciertos doctorados artísticos, diferenciados de los propiamente científicos, en los que la reflexión y la crítica expuesta en sus correspondientes textos escritos es únicamente un parcial cumplimiento que ha de completarse más allá de las palabras y los razonamientos con inefables recitales prácticos. Sobre este asunto, el doctor Narejos ha disertado magistralmente esas tesis, esos doctorados en artes o doctorados en música, que, como saben, no son fáciles de convalidar en España, puesto que en España existe únicamente un doctorado científico. Dicho así, es una redundancia retórica, algo así como decir café, café. En todo caso, podríamos preguntarnos, ¿esta investigación etnográfica de los procesos artísticos es ir demasiado lejos? Y realmente, si nosotros miramos en otros ámbitos, resulta que no, que hay quien ha ido mucho más lejos. Y les pongo solo un ejemplo a la reflexión. Ricardo Marín Viadel, que se presenta como profartista, profesor y artista, pintor y catedrático de Educación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, y hombre esencial en el debate actual sobre investigación artística, propone, por ejemplo, las imágenes visuales, dice Ricardo Marín Viadel, deberían tener la máxima importancia en las investigaciones en bellas artes, pero desgraciadamente no es así. Yo sostengo que una investigación, es decir, una indagación sistemática que amplía el campo de conocimiento, en pintura, en dibujo, en escultura, en fotografía, en vídeo o en diseño, es necesariamente una pintura o un dibujo o una escultura. En el mismo escrito, en el mismo artículo escrito por María Jesús Abad explicando esta investigación, pues se nos decía, por ejemplo, que, y de nuevo cito palabras del profesor Marín Viadel, vincular los procesos de creación artística contemporánea con obras del patrimonio y, de forma más concreta, afirmar que dibujar del natural el patrimonio es volver a reconocerlo, a valorarlo y a integrarlo en la dinámica de la cultura contemporánea. Ya ven que mucho menos lejos de esta sugestiva propuesta desde las bellas artes, que si llevásemos directamente a la música significaría estrechar muchísimo más de lo imaginable los lazos entre compositores y musicólogos, convirtiendo casi directamente en investigación la elaboración de una partitura contemporánea que recrease una obra del antiguo patrimonio sonoro. La investigación de los procesos creativos e interpretativos musicales a partir de herramientas autoetnográficas es una propuesta mucho más modesta. Se acomoda con mucha mayor facilidad en el actual marco normativo de lo científico. Pero el pragmatismo de nuestra propuesta no es un acto de cobardía ni es una patente de corso. Tengamos en cuenta que predecir el futuro es una de las expectativas principales, no siempre cumplidas, del modelo de ciencia clásica cuantitativa, que a partir del experimento reiterado elabora leyes de obligado cumplimiento que se anticipan a futuros comportamientos. Evidentemente, en las ciencias más humanamente cualitativas, desde la experiencia, no describe tan fiablemente la realidad, sino que intenta ofrecer explicaciones, algunas explicaciones legítimas, pero no necesariamente universalizables. Por ello, en la recta final de nuestra intervención, no podemos asegurar, pero sí ilusionadamente esperar, que dentro de un tiempo razonable, ya se verá cuánto, estas nuevas investigaciones musicales autoetnográficas se hayan generalizado hasta el punto de no requerir más defensa ni atención que las demás tareas científicas en su casi infinito número de temáticas y procedimientos.
Para entonces quizá tengamos en las bibliotecas de nuestros centros superiores artísticos, junto a los ya existentes anaqueles dedicados a los estudios de eruditos y expertos sobre los grandes creadores y las grandes obras, otros cuantos estantes también llenos en los que se acumule el saber de la experiencia de esos mismos artistas cuando creaban o recreaban esas mismas obras de música. También nosotros, por lo tanto, como músicos, que soñamos con esos futuros estantes, estamos intentando dejar una constancia minuciosa, explicativa y formativa de tantas memorables creaciones e interpretaciones. Esto sería de verdad una herencia artística científica, pues, frente al necio que comienza siempre de cero, o al artesano que reproduce generación tras generación el mismo objeto, en ese paradigma verdadero del investigador, como escribió Newton, queda claro que, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es decir, porque hemos podido aprender y avanzar a partir de cuantos nos han precedido. Pero asomado así fáusticamente a este horizonte mejor, ya no puedo ni quiero ocupar más tiempo, ni seguramente me lo dejarían, de modo que concluyo mi intervención reiterando mi gratitud a quienes me invitaron a participar, ampliando la misma a cuantos hoy amablemente me han escuchado, extendida en el futuro a los que quizás la lean, y añadiendo unas muy sinceras y especiales gracias a cuantos no les guste mucho o no les guste nada, y han de criticar duramente cuanto en esta línea de investigación no solo hoy he defendido y expuesto. Son precisamente los que no piensan como uno mismo, los que, sin llegar a la descalificación ni al ataque in personam, se enfrentan valientemente a las propuestas que cada cual presenta, son estos quienes más hacen para mejorarla. Sin amigos y sin colaboradores muchas veces no seguiríamos adelante, pero sin críticos antagonistas e incluso sin esos tan atentos y constantes enemigos, si son dignos, eso sí, es seguro que no avanzaríamos tanto. Muchas gracias a todos. No me queda más por decir que gracias a ti, Álvaro, y a ti, Antonio, porque los aplausos han sido significativos, acompañado con bravos. Esto es meritorio, porque comenzábamos diciendo que llevábamos ya muchas horas intensas de congreso, pero que tenemos fuerza para seguir y escuchar. Pues queda muy claro con vuestras intervenciones y con vuestros aplausos. Tenemos 5 minutos para un pequeño debate. ¿Alguna intervención? Sí. Hola, buenas. Quizás soy demasiado atrevida por la pregunta que voy a hacer y es un tema más que escabroso, pero creo que está candente en cada uno de todos nosotros y quisiera atreverme a lanzar la pregunta de qué es lo que opina tanto Álvaro como Antonio sobre el tema de la titulación de grado y demás, sobre lo que ha ocurrido recientemente. Gracias. Sí, me dicen los ponentes si hay algún otro tema más relacionado con lo que aquí se ha expuesto. Y quizá, claro, ¿hay algún otro tema que podamos darla? No porque no se te vaya a contestar, discúlpame, sino por no romper el hilo. De no ser así, entonces, ¿algún tema relacionado con lo que se ha expuesto en la sala? Nos interesa saber qué pasa con los grados. ¿Contestas? Seguro que te puedes hacer mejor. ¿Quieres tú? Más contundente. Bueno, vamos a ver.
Yo empezaría diciendo que pasar, lo que se dice pasar, es muy poco y las sentencias, si la han leído, lo que pasa es que las sentencias hay que leerlas con mucho detenimiento, es un género literario que no admite precisamente la lectura en diagonal, una tradición, hay una tradición, podríamos decir, de redacción jurídica que hay que incluso, me atrevería a decir, conocer con su cadencia. Esto es, leer una sentencia es como oír una sinfonía de Bruckner. Pues, sabes que los temas van a volver a salir y que por lo tanto incluso el propio Bruckner terminó varias veces varias de sus sinfonías. Bueno, pues una cosa así. Bien, dicho esto, pero vamos al fondo. Y el fondo es que la sinfonía tiene más razón que un santo en este caso, que la sentencia es una sentencia jurídicamente impecable. ¿Qué viene a decir la sentencia? La sentencia viene a decir que el término grado como título que se expide al concluir el primer peldaño de los estudios universitarios es una denominación específica universitaria y que por lo tanto solo se puede utilizar indicando con ello que es una titulación expedida por la universidad. Y que, por lo tanto, pues, si me permiten el ejemplo, que ya he utilizado en alguna ocasión y que les puede servir, es como hablar de una denominación de origen. ¿Comprenden? Esto es como si de repente, imagínense que en vez de esta sentencia, la sentencia hablara de unos vinateros de Valladolid que han puesto a sus botellas Rioja. Y dirían, oiga, no, Rioja es una denominación de origen. Rioja es de La Rioja. Y, por lo tanto, usted puede tener el mejor caldo del mundo, pero si usted no lo cultiva en La Rioja, no puede poner denominación de origen Rioja. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Significa, por lo tanto, que pues existe Ribera del Duero, y Ribera del Duero no es Rioja. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Pues que se tiene que llamar distinto. Se le tiene que dar otro nombre. Ese nombre famoso de título superior, que hay gente, yo sé, Víctor, no te enfades conmigo, pero quiero decir que hay gente que no le gusta, pero que en el fondo la tradición académica española, curiosamente, ha hecho que los titulados universitarios más prestigiosos, curiosamente, no se llamaban licenciados, se llamaban ingenieros, se llamaban arquitectos. Y yo jamás he visto a un ingeniero o a un arquitecto sentirse inferior porque no se llamara licenciado, francamente. Es más, los arquitectos que yo conozco, que son muchos, están cabreados porque ahora son grado. Están cabreados porque les llaman grado. ¿Grado? Yo he sido arquitecto, siempre arquitecto. Quiero decir, o sea, entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que a mí me parece, en principio, pues sí, evidentemente, ¿qué viene a decir? Que no estamos en la universidad. Caramba, menuda sorpresa, quiero decir, o sea que la sorpresa habrá sido a lo mejor para alguno de los magistrados, nosotros esto ya lo sabíamos, ¿eh? O sea, quiero decir que en ese sentido, si hay un error, es en el decreto del 2009, que se atribuye un ámbito que excede muchísimo, ahora voy a decir una palabra muy jurídica, el llamado ámbito reglamentario, esto es, el desarrollo de una norma. Una ley dice, la LOE dice textualmente, ha citado Víctor los artículos, etcétera, etcétera. Bien. Los estudios superiores artísticos generarán un título superior que será equivalente a todos los efectos al grado o a la licenciatura. Eso dice. Y, por lo tanto, el decreto no podía haber dicho más de lo que dice la propia ley. Título superior. Equivalente a todos los efectos. Ya está. De repente se utiliza grado y entonces hay algunos ámbitos universitarios que es exactamente igual que el vinatero, que resulta que hay unos caldos muy buenos de Jumilla y le ponen Rioja y con todo derecho va a la Junta de Denominaciones de Origen a decir, oiga, mire, esto no es Rioja, mire usted dónde tiene las uvas, mire usted dónde tiene las vides. Y entonces dice la Junta Calificadora de Denominaciones de Origen, tiene usted razón, esto no es Rioja. ¿Se dan cuenta? Esto es la sentencia del Supremo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué significa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. O comprar vides en La Rioja, que es lo que hacen mucha gente para poder tener un champaña, compran terrenos en la Champaña, ¿de acuerdo? Y entonces ya pueden tener champán, porque usted puede hacer el mejor espumoso del mundo, pero no se podrá llamar champán si no se hace en la Champaña, ¿de acuerdo? Sí, se llamará cava, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos catalanes, ya lo saben, ¿no? Bien, entonces, esa es la cuestión, por lo tanto, o compras territorio o te llamas de otra manera. Ahora bien, yo les pregunto, cuando alguien tiene un Vega Sicilia, ¿a alguien le molesta que no sea Rioja? Es más, aún les digo, ¿alguien sabe Vega Sicilia de qué denominación de origen es? ¿Ribera del Duero? ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta es una realidad también. Entonces, ahora bien, ¿qué hace también la sentencia? La sentencia estudia también el nombre de máster.
y se da cuenta que la Universidad Española había utilizado el nombre de máster antes del Espacio Europeo de Educación Superior para un título que expedía desde el ámbito autorizado desde siempre de los llamados estudios propios, que no generaban titulaciones con validez académica y profesional, eran los másteres universitarios que no eran ni licenciaturas, ni título de arquitecto, ni título de ingeniero, ni doctorados, ¿de acuerdo? Ni diploma de estudios avanzados. Y entonces, por lo tanto, cuando tiene que adaptarse al espacio superior de educación superior, la universidad tiene que expedir un título, a ese título lo llama máster universitario, ¿vale? Y como lo llama máster universitario, el Tribunal Supremo entiende, con toda lógica, que el término máster ya no es un término privativo de la universidad y que, por lo tanto, si la universidad tiene másteres y másteres universitarios, ¿por qué en otro ámbito que tengan másteres artísticos? Y, por lo tanto, al máster artístico, que también se impugnaba, pues no olvidemos, ojo, también se pedía la derogación de la parte de máster, el Tribunal Supremo, con toda razón, dice, pues mire usted, no tiene razón, porque este término no es una denominación de origen, ¿comprenden? Y ya está, y esa es la sentencia. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ahora, a partir de ahí, pues darle el nombre que habían tenido siempre, título superior, y yo creo que las soluciones de futuro pues son muchas. Una solución, llamarlo título superior, declarado a todos los efectos equivalente al grado o a la licenciatura, y empezar a trabajar para prestigiarlo, para que al final la gente no eche de menos que sea un grado. Otra opción, pues comprar territorios en la Champaña, esto es, o sea, integrar en la universidad o constituir estos centros como enseñanzas, como universidades de las artes, en cuyo caso entonces pues ya podrían llamarse grados. La cuestión es qué requisitos se requieren para ello, qué disponibilidad de personal, qué problemas esto conlleva, que esto obviamente es una respuesta que sobrepasa mucho. Pero para abreviar, quiero decir, creo que la sentencia del Supremo lo único que hace es sacar los colores a un decreto muy mal redactado, en donde se redactó más con la tripa que con el cerebro, donde fue más la ilusión, las ganas de decir esto que la realidad jurídica, porque el ámbito reglamentario, el desarrollo de los decretos no puede ir nunca en contra ni más allá de lo que marcan las leyes. Y, por lo tanto, ese decreto no tenía que haber pasado, en mi modestísima opinión, ni siquiera el visado de la Secretaría General Técnica del Ministerio, que ya es ahí donde estaba el error. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación tenía que haber visto lo que decía la LOE, tenía que haber visto lo que decía el decreto y tenía que haber llamado a la gente y decir, mire usted, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo una denominación de origen que no corresponde. En todo caso, como decía San Ignacio, siempre hay que sacar bien, incluso del mayor mal, ¿no? Pues vamos a intentar, quiero decir, bendita la sentencia ahora, que no dentro de 3 años, cuando la gente hubiera tenido en casa un título ya expedido con el término. Quiero decir, mejor ahora. Mejor ahora también por lo que tiene de dinamización de la situación. Esto es, quiero decir, sería un error pensar que esta sentencia es una sentencia grave, pero sería también una oportunidad perdida pensar que esta sentencia no puede ser un muy sano revulsivo, para pensar que esto evidentemente hay que hacerlo mejor. Esto es que hay que revisar, que hay que potenciar, que hay que buscar soluciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí la sentencia me parece, al final, más positiva que otra cosa, francamente. No sé si en esto, ya saben aquello de que el mundo se divide entre los que ven la botella medio llena o la botella medio vacía, pero como toda mi intervención ha sido vitivinícola, pues acabo con el final. Quiero decir, yo he de reconocer, yo siempre soy partidario de ver la botella medio llena, por una razón muy sencilla, porque esa mitad de botella que está llena, me la bebo. Sería una trampa, no había pregunta. La última, porque es trampa, ¿eh? Trampa. Emilio me va a reñir porque no es ninguna pregunta. Es una dedicación. No te conocía, Álvaro. Eres un hombre de muchas luces y ahí va eso. Doneu-nos llum i les potències clares, poder cantar una cançó honrada aquest fadrinet. Bravo. Bueno. Hablando de creatividad a tope.
una forma extraordinaria de terminar una sesión. Lo tenemos que dejar. Hasta la próxima sesión.